días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una actualidad del día que con los mercados vemos como en futuros. La bolsa americana hoy quiere apuntar a la última jornada de negociación con subidas, aunque si miramos a los verdaderos actores y protagonistas con nombre propio, sobre todo aquí desde el suelo del mercado español, el protagonismo sigue girando en torno a BBVA y Sabadell, porque justo a última hora de la noche de ayer, cuando habíamos vivido una jornada trepidante tras amanecer con la sorpresa de esa OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, con los mismos términos que el Consejo de Administración de la entidad catalana lo había rechazado, Sabadell publicaba un comunicado en la CNMV que lo que señalaba es como denunciaba ante la CNMV que lo que ha hecho BBVA con esa comunicación, con esa OPA hostil y la información divulgada a lo largo de la jornada de ayer es infringir, es vulnerar la ley de OPAs. Era la denuncia que ponía sobre la mesa en la noche de ayer la entidad que preside Josep Oliu y que a esta hora vuelve a elevar la tensión en torno a esa operación que ha puesto patas arriba al sector económico-financiero en España bajo la atenta mirada del gobierno, que se muestra crítico y que ya anticipa su rechazo, pese a que Carlos Torres Vila, el presidente de BBVA, defiende las bondades de su oferta. Además asegura que mantiene el tono amistoso con el Consejo de Sabadell, pese a considerar que quienes tienen que decidir sobre esa propuesta a la que le ve sentido son los accionistas de Sabadell. Con todo lo que dice Sabadell es que esa puesta en escena en la jornada de ayer con ese lanzamiento de esa OPA hostil con los mismos términos en papel, nada de efectivo, lo que hace es vulnerar precisamente ese punto del Real Decreto que regula las ofertas públicas de acciones, las OPAs, y por lo tanto ha trasladado al regulador, a la CNMV, esas circunstancias en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto. Sin lugar a dudas, es la acusación de Sabadell frente a BBVA, es el gran protagonismo de los mercados, sobre todo mirando al mercado español, donde, por cierto, si tenemos que hablar de un título de bandera española, tenemos que ver lo que ha sido, sin lugar a dudas, el comportamiento de un debut esperado, por otra parte, en el mercado, y ha sido Ferrovial, que se disparaba en sus primeros compases en su estreno en el Nasdaq, en esa bolsa americana, en ese gran objetivo que tenía y por el que trasladó, aseguraba como objetivo final su sede social a Ámsterdam. Ahora Ferrovial cotiza en 3 mercados. Ayer se disparaba en el toque de campana en Wall Street, en el Nasdaq, y eso sí, luego relajándose, incluso terminando en un territorio mucho más apagado, pero en el toque de campana brillando en su debut en el mercado americano. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que, sin lugar a dudas, las claves del día pasan, sin lugar a dudas, por lo que están siendo los grandes asuntos que escriben la tensión que se está viviendo en el tablero internacional, en la geopolítica, y de nuevo teniendo, sin lugar a dudas, a Oriente Medio como claro protagonista de la escena. Una jornada en la que si hay algo que destaque también es la respuesta que ha dado Israel, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a Joe Biden, después de que, apenas horas después de que el jefe de la Casa Blanca dijera y condicionase el envío de bombas, sobre todo de gran alcance, a Israel, por ese temor a que lleve a cabo una ofensiva de intensidad, de alta intensidad, en la ciudad fronteriza de Rafah, que alberga a ese importantísimo número de ciudadanos palestinos refugiados en la ciudad fronteriza desde que arrancó la guerra tras los sorpresivos ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Lo que ha dicho Netanyahu, y además ha reproducido parte del discurso que formulaba el día que hace unos días, que Israel va a seguir luchando, aunque sea solo, que luchará con uñas, pero señalando que no solamente cuenta con uñas, y señalando precisamente, de todas formas, en declaraciones a un medio americano, como de todas formas su objetivo principal es que se allanen las diferencias con su principal aliado, con el jefe
de los Estados Unidos con Joe Biden. Netanyahu y, por supuesto, lo que está siendo la gran ofensiva, la gran operación que está llevando en Rafah. Por cierto, que en las últimas horas ataque en el este de la ciudad y se ha suspendido el diálogo de las últimas horas. Que apuntaba hacia una tregua. El gran protagonismo gira ahora en lo que va a ser las próximas horas. La Asamblea General de la ONU va a apoyar la candidatura palestina para ser Estado miembro, aunque sin lugar a dudas no va a ser nada fácil. Se va a votar su encuesta, aunque sin lugar a dudas es un proceso que además tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y que recientemente, de hecho, echaba para atrás los propios Estados Unidos. Con todo esto, lo que sí que espera la propia delegación palestina es precisamente elevar al menos su categoría como observador, mientras sigue peleando por conseguir ese reconocimiento para ser Estado miembro de Naciones Unidas. Precisamente la votación va a llegar a cabo en una jornada en la que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, en Washington se va a reunir con su homólogo estadounidense, con Anthony Blinken, y lo que ha dicho justo antes de la reunión es que España va a votar a favor del ingreso de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no ha querido poner una fecha a ese momento, que sí se ha comenzado a barajar, que Irlanda ponía sobre la mesa, acerca de que el 21 de mayo España reconocería al Estado palestino, y en principio lo que ha dicho es que ese movimiento, ese reconocimiento llegará sin confirmar una fecha. Es sin lugar a dudas uno de los grandes asuntos que vamos a vigilar en la jornada de este viernes, sin perder de vista el resto de los grandes puntos de atención en el mapa. Hoy también, de nuevo, mirando a Rusia, por cierto, un día después de que en ese día de la victoria, lo que ha dicho el jefe del Kremlin, que acaba de iniciar su quinto mandato, es que Rusia va a velar, va a tratar de prevenir un conflicto a nivel global, pero señalaba que no va a dejar que nadie amenace a Rusia y que sus tropas, sus fuerzas de seguridad están en todo momento preparadas. Un Putin que hoy además sigue enfilando lo que va a ser el dibujo de su quinto mandato, el que le va a dejar en el poder de Moscú hasta 2030, y en lo que está apostando por la continuidad, porque este mismo viernes lo que acaba de proponer es que el que ha sido hasta ahora su primer ministro, Mishustin, siga al frente de ese gobierno que sin lugar a dudas dirige Vladimir Putin. Mikhail Mishustin, que es un tecnócrata que ha sido uno de los grandes apoyos para Putin durante la guerra en Ucrania y en medio de los desafíos económicos con los que se ha ido enfrentando Rusia en medio de las sanciones internacionales por la guerra en Ucrania. Un nombramiento que sin lugar a dudas la Duma prácticamente, evidentemente se da por hecho, que refrendará lo que es la propuesta de Putin, dibujando así su próximo acompañamiento con ese gobierno que pretende mantener bajo esa figura del primer ministro. Con todo, hoy de nuevo grandes asuntos del tablero internacional, pero el claro protagonismo, esa lucha, esa respuesta, esa denuncia de Sabadell de que BBVA vulnera el régimen de las OPAs, el Real Decreto que regula las OPAs, con esa oferta pública hostil, con esa OPA hostil que ha lanzado sobre Sabadell tras el rechazo del Consejo, y con toda la información que divulgaba en la jornada de ayer.
7 y 11 minutos de la mañana seguimos avanzando en este primer repaso de la actualidad del día en Negocios Televisión. Una actualidad que sin lugar a dudas se sigue escribiendo con el protagonismo de los actores claves del sector financiero en las últimas horas, sobre todo después de que Banco Sabadell publicaba a última hora de la noche de este jueves un comunicado en la CNMV en el que se pronunciaba finalmente sobre lo que había sido una jornada de vértigo después de que BBVA lanzase una OPA hostil en los mismos términos que el Consejo de Administración de Sabadell había rechazado una propuesta de fusión apenas 48 horas antes. La entidad que preside, Oliu, comunicaba al regulador que la información proporcionada por el BBVA en la que presentaba esa OPA hostil sobre el Sabadell es incompleta y además de que los datos proporcionados vulneran el régimen de las operaciones e introduce documentación incompleta que puede afectar al mercado. Acusa a BBVA de vulnerar ese Real Decreto que regula las OPAs y en ese hecho relevante a la CNMV el Sabadell se ha referido precisamente a la información que difundía la entidad que preside Carlos Torres Vila sobre la OPA constituida por un anuncio previo, una presentación para analistas y una nota de prensa. Según el documento, la referida documentación no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en la reunión, vulneran el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y en general introducía, apunta, datos incompletos que pueden afectar al mercado. Sabadell daba traslado así a la CNMV de esta circunstancia en aras de que el mercado cuente con una información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto. La OPA, como señalamos, la OPA hostil que BBVA lanzaba para todos los accionistas del Sabadell, reproduce los términos que rechazaba el Consejo de Administración de la entidad catalana 48 horas antes. Y en esa presentación y defensa de esa propuesta, una acción de BBVA por cada 4,83 del Sabadell, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, defendía el movimiento por considerar que tiene sentido que sean los accionistas los que respondan a la oferta. Vamos a escucharle. Y que sigue esta oferta a la que le pusimos al Consejo del Banco Sabadell, la propuesta que le hicimos para una fusión la semana pasada y que fue rechazada el pasado lunes y hemos pensado que tenía sentido, respetando plenamente la opinión del Consejo del Banco Sabadell de que era una oferta que infravalora al banco, pero nosotros pensamos de otra manera y creemos que tenía sentido y tiene sentido que le pongamos a los accionistas del Sabadell directamente, les extendamos. Protagonismo absoluto lo que era ese comunicado a última hora de Sabadell denunciando cómo BBVA vulnera el régimen de las OPAs con esa OPA hostil, defensa de Carlos Torres Vila de esa propuesta y, por supuesto, lo que decía el mercado en una jornada en la que veíamos unos movimientos que de alguna manera replicaban lo mismo que se vivía justo cuando BBVA lanzaba la propuesta de fusión. BBVA cerraba además la sesión de este jueves con una caída del 6,71% hasta los 9,60 euros por acción. Era el que jugaba el peor puesto en la tabla del IBEX 35, mientras que Sabadell era el segundo valor con mejor desempeño en la jornada de este jueves del mercado español, con subidas del 3,17% hasta el 1,85, 65 euros, en un momento en el que, como decíamos, la oferta vuelve a repetir los mismos términos, nada efectivo, todo papel, todo acciones, un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración del Sabadell. Y en este escenario, por supuesto, ha sido clave el pronunciamiento de los distintos actores del mercado. El Gobierno, desde primera hora, con fuentes, después la propia María Jesús Montero, rechazaba y mostraba la oposición del Gobierno a ese nuevo movimiento de concentración, al tiempo que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, señalaba que la institución europea tendrá que autorizar la operación, una operación que además tendrá que pasar por el visto bueno de todos los reguladores de los mercados en que operan ambas entidades. Con todo, de Guindos señalaba que el BCE tendría que pronunciarse y que siempre los criterios a la hora de pronunciarse deberá responder al criterio de solvencia.
Importante mirando a los protagonistas del mercado español, el grupo de infraestructuras Ferrovial, que finalmente este jueves se ha estrenado en el mercado de Nueva York. Ese gran propósito, ese objetivo, cotizar en Wall Street, que le llevaba a trasladar su sede social, o al menos así lo justificaba, y se trasladaba a Ámsterdam. Precisamente es el tercer mercado en el que opera ya Ferrovial. Ayer se disparaba casi un 16% en los primeros compases de sesión, para después aliviarse y terminar con caídas importantes al cierre en una jornada inmersa en la volatilidad. Su presidente, Rafael del Pino, ponía así el broche de oro en ese arranque de sesión a ese proceso que se ha alargado durante más de un año, desde que en febrero de 2023 la compañía anunció su intención de cotizar en Estados Unidos para, según justificaba, atraer a más inversores institucionales americanos. Precisamente el regulador del mercado americano, la SEC, daba luz verde para ese folleto para comenzar su andadura estadounidense. Ahí ha sido, en las últimas horas, ese debut envuelto en la volatilidad. Se disparaba en los primeros compases un 16% y prácticamente se dejaba lo mismo al cierre. Y mirando los grandes asuntos que escriben la crónica, despierta la atención de los inversores claves, sin lugar a dudas, las tensiones geopolíticas. Hoy la Asamblea General de Naciones Unidas va a respaldar el intento palestino de convertirse en miembro pleno de la ONU, en ese llamamiento de Palestina para pedir el reconocimiento como Estado miembro y enviando la solicitud de regreso al Consejo de Seguridad de la ONU, que en último término tendrá que aprobar esa candidatura que recientemente, de hecho, rechazaba. La representación palestina comunicaba ese nuevo proyecto de resolución que el grupo árabe va a someter a voto en la Asamblea para calibrar cuántos países apoyan su derecho a convertirse en Estado miembro en pleno derecho o mejorar su estatuto de observador. La votación de la Asamblea General de 193 miembros de este viernes actuará como una encuesta de apoyo a los palestinos, una solicitud para convertirse en miembro de pleno derecho que además debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General. Los palestinos vuelven a intentarlo después de que Estados Unidos lo vetase en el Consejo de Seguridad el mes pasado, horas antes de que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, viajase a Washington para reunirse con Anthony Blinken. Este viernes confirmaba que España va a votar a favor del ingreso de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, y ha anticipado que España va a reconocer muy pronto al Estado palestino porque considera que es la manera de hacer irreversible en la comunidad internacional que se adopte la solución de los dos estados para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, aunque no ponía una fecha sobre la mesa. Y entre tanto, en Oriente Medio, las fuerzas israelíes han bombardeado en las últimas horas las zonas de Rafah, de la ciudad fronteriza con Egipto, que alberga a miles de palestinos refugiados desde que comenzase la guerra en Gaza tras los ataques sorpresivos de Hamás contra Israel del 7 de octubre. Ataques que llegan mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha desestimado la amenaza del presidente estadounidense Joe Biden de retener el envío de armas a Israel si lleva a cabo una ofensiva de alta intensidad en el sur de Gaza, en esa ciudad de Rafah. Todo ello mientras la última ronda de negociaciones indirectas en el Cairo para detener las hostilidades ha terminado. Las delegaciones de ambas partes y el jefe de la inteligencia de Estados Unidos abandonaban el Cairo. La de Hamás se encuentra en Doha e Israel ha presentado a los mediadores sus reservas sobre una propuesta de Hamás para un acuerdo de liberación de rehenes. En Gaza, los grupos militantes palestinos de Hamás y de la Yihad han denunciado que sus combatientes dispararon cohetes antitanques y morteros contra tanques israelíes concentrados en las afueras del este de la ciudad. Israel asegura que los terroristas de Hamás se esconden en la ciudad fronteriza de Rafah, donde la población se ha incrementado con cientos de miles de habitantes de Gaza que buscan refugio tras los bombardeos que han azotado al enclave costeros. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha reiterado su esperanza de que Israel no lleve a cabo una ofensiva terrestre intensiva y completa sobre Rafah. Israel no ha tardado en responder a la amenaza de Estados Unidos de cortarle el suministro, el apoyo armamentístico,
si finalmente lleva a cabo una operación, una ofensiva de alta intensidad sobre la ciudad fronteriza de Rafah. El ministro de Seguridad, Ben-Gvir, uno de los más radicales, publicaba de hecho en un tuit que jamás ama a Biden, y por su parte el presidente israelí Isaac Herzog le llamaba la atención y le recordaba que Biden, que Estados Unidos es un gran amigo de Israel. El último en pronunciarse ha sido el primer ministro israelí, quien ha publicado en X y además ha dado declaraciones a un miembro estadounidense. La red social Netanyahu respondía introduciendo un trozo del discurso que daba hace unos días durante la conmemoración del Holocausto, y en el que aseguraba que si Israel, que si tienen que estar solos y luchar solos, que así lo estarán y que lucharán con uñas, pero decía que tienen mucho más con lo que luchar. Además, en una entrevista con un medio estadounidense, se mostraba confiado en superar los desacuerdos con Biden en torno a la guerra en Gaza, aunque insistía, y ese era el mensaje que quería dejar claro en la red social, que si Israel se ve obligada a resistir sola, así lo hará. Vamos a escucharle. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we're not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. Oriente Medio en el punto de mira y en un momento además en el que, sin embargo, y pese a las declaraciones y las advertencias puestas por parte de Joe Biden sobre la retención armamentística, el señalar que no va a enviar bombas de gran alcance que puedan dañar a la población de Rafah y causar un mayor drama humanitario, clave las declaraciones, las informaciones que señalan cómo el apoyo de Estados Unidos a Israel, sobre todo a nivel armamentístico, sigue levantando titulares. De hecho, Washington mantiene miles de millones de dólares en armamento estadounidense en proceso para ser enviado a Tel Aviv, a pesar del retraso de un envío de bombas y la revisión de otro por parte de la administración por el temor a esa ofensiva de alta intensidad en Rafah. El presidente ha reiterado su preocupación porque su uso en un ataque pueda causar más daños y devastación para los civiles palestinos. Los asesores del Congreso estimaron el valor del envío retrasado de bombas en decenas de millones de dólares estadounidenses, según ha publicado Financial Times en las últimas horas. Y de hecho, según ha señalado uno de los senadores, el principal republicano, en el Comité de Relaciones Exteriores, está previsto que una amplia gama de otros equipos militares lleguen a Israel, incluidas municiones conjuntas de ataque directo que convierten bombas tontas, apuntan en armas de precisión y proyectiles de tanque, morteros y vehículos tácticos blindados. Es importante también a esta hora de la mañana mirar a toda la información que llega por parte de Rusia. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, acaba de apostar por la continuidad en el inicio de su quinto mandato y ha propuesto este viernes la reelección del primer ministro Mikhail Mishustin, un tecnócrata que le ha ayudado durante la guerra en Ucrania y los desafíos económicos provocados por las sanciones occidentales por la invasión de Moscú en Ucrania. La aprobación de Mishustin por parte de la Duma es casi segura, según confirma Reuters hasta ahora, ya que prácticamente no hay una oposición en el Parlamento que ha apoyado a Putin en todas sus decisiones, incluida la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
Putin, que está apostando por la continuidad apenas horas después de haber presidido este jueves el Día de la Victoria en el Día de Europa, pero que Moscú lo que conmemora es la victoria de las tropas soviéticas contra la Alemania nazi. Putin, en el discurso y mientras presidía ese desfile en la Plaza Roja, llamaba a evitar y señalaba que Moscú prevendrá un conflicto mundial en un discurso en el que señalaba, eso sí, que Rusia hará lo posible para evitar el enfrentamiento mundial, pero al mismo tiempo señalaba cómo no van a permitir que nadie les amenace. Vamos a escuchar a Vladimir Putin. Nosotros estamos en contra de la superioridad de cualquier país o cualquier alianza. Rusia hará todo lo posible para prevenir una confrontación a nivel global y a la vez no vamos a permitir que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas están en alerta siempre. Y atentos, por supuesto, a todo lo que llega de la mano y los mensajes de Putin, importante como Rusia y Bielorrusia van a unir aún más sus fuerzas para llevar a cabo ejercicios de armas nucleares tácticas. El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado este jueves que, dado que en el territorio bielorruso hay armas nucleares no estratégicas, han invitado a sus amigos y aliados, y así lo pidió el presidente Alexander Lukashenko, a participar en una de las etapas de ese ejercicio. Según el jefe del Kremlin, esos ejercicios se llevan a cabo con regularidad y esas armas nucleares no estratégicas o tácticas están diseñadas, dice, para usarse en situaciones de campo de batalla, a diferencia de sus contrapartes más grandes y destructivas, las armas nucleares estratégicas, que podrían destruir ciudades enteras. Recordemos que Rusia ha colocado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, pero conserva el control sobre ellas. Mirando sin lugar a dudas a todos los mensajes que llegan por parte de Vladimir Putin, el jefe de diplomacia comunitaria, Josep Borrell, señalaba cómo nada se puede excluir con respecto a lo que pueda pasar en el frente en Ucrania. Vamos a escucharle. El problema es que evitemos el crack de la capacidad defensiva ucraniana, porque el ejército ruso tiene una larga tradición de ofensivas de verano. Las hicieron contra la Wehrmacht y no les salieron mal. Y hay 450.000 soldados rusos estacionados en la frontera, no en la frontera, en la línea de frente. Cuando empezó la guerra había 150.000. Cuando empezó la guerra había 150.000. Y llegaron a 8 kilómetros del Parlamento de Kiev. A 8 kilómetros. Les faltó el Cantón Duro. Yo estaba en el Parlamento de Kiev y a 8 kilómetros, que es más o menos la distancia entre la Plaza Castilla y las Cortes, están los tanques calcinados rusos que no llegaron a llegar. Pero nada excluye que no puedan romper el frente, porque la relación de fuerza operativa en este momento es de 1 a 10. Y antes de terminar, China y Hungría han intensificado sus lazos en medio de los recelos que despierta ese acercamiento a ojos de la Unión Europea. Es lo que se ha visto en esa visita que ha llevado a Serbia y a Hungría al mandatario chino, lo que ha sido su primera visita en 5 años al viejo continente, y en el encuentro que hemos visto en las últimas horas, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el líder chino Xi Jinping han acordado intensificar la cooperación económica, energética y política en un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. En ese contexto, Xi Jinping señalaba cómo aprecia el firme compromiso de Hungría con la política de una sola China y seguirá apoyando, decía, a Hungría en su desarrollo económico. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.